Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Saludos a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a todos los que participan de nuestro servicio virtual de Iglesia Misión Alcance Global. Procedemos en este momento a la exposición de la palabra de Dios con el siguiente nivel de guerra espiritual, nivel número 3, al que le hemos titulado Las emociones que matan. Las emociones que matan. Este es un título que esta vez lo tomé de un libro que así se llama, Las emociones que matan, del Dr. Don Colbert, del cual tomé algunos puntos que voy a exponer en este momento, en esta predicación, y pues todo orientado conforme lo que el Señor nos ha estado diciendo. Recordemos rápidamente que el primer nivel espiritual corresponde a la guerra que tiene que ver con la concupiscencia y que se ataca andando en el espíritu. Revise por favor esos mensajes, que son 3 mensajes, 3 partes, desde hace pues como un mes y medio atrás. El segundo nivel de la guerra espiritual es una consecuencia del primer nivel. El primer nivel es el fundamento para el segundo nivel de guerra. Si usted va a atacar el segundo nivel de guerra espiritual, debe de estar usted bien enterado del primer nivel de guerra y establecer usted en ese primer nivel de guerra las correcciones y la conciencia adecuada que debe tener para la guerra espiritual, porque esto es un asunto de conciencia. Lo hemos estado analizando durante todas estas semanas pasadas. El segundo nivel de guerra espiritual trata de la guerra de los pensamientos en el área de la mente, o es decir, en el área del alma. Recordemos que el alma, bueno, por si ustedes no estaban enterados algunos, el alma tiene 3 componentes principales, que son la mente o los pensamientos, la voluntad y las emociones. Precisamente, el tercer nivel de guerra tiene que ver con las emociones. Entonces, el primer nivel de guerra trata sobre la concupiscencia, la carne, lo que heredamos a nivel de genético de nuestros padres. El segundo nivel de guerra trata con el alma en el área de los pensamientos, y el tercer nivel de guerra trata con el área de las emociones. Yo diría que esta área de las emociones es el área tal vez un poco más difícil de poder manejar, y es donde la gran mayoría de cristianos generalmente fracasan por la falta de conocimiento. Pero en este momento vamos a desvelar qué es lo que tenemos que hacer. Recordemos que todos estos niveles van a venir en el futuro con rutinas de entrenamiento, dado que estamos aglomerando un ejército de guerreros para la guerra de los últimos tiempos, que vienen en los próximos días de eventos finales que el Señor nos ha hablado. Y estamos aglomerando un ejército de todos los países, de todas las provincias de este país, de Costa Rica, un ejército que va a pelear la última batalla. Y estas rutinas de entrenamiento que va a tener cada uno de los niveles van a ser dadas a los miembros, a los combatientes de esta milicia. Toda nuestra iglesia MAC está implicada en esto. Toda Iglesia Misión Alcance Global está en proceso de entrenamiento actualmente. Hay un grupo de candidatos a formar parte de la membresía de nuestra iglesia. De igual forma también ellos van a pasar por el proceso de entrenamiento. Muy bien, hermanos. Entonces procedemos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 17. Y lo voy a leer yo en una versión que se llama Nueva Biblia Viva. Y dice así la palabra de Dios: después de todo, en el reino de Dios, lo más importante no es comer ni beber, sino practicar la justicia y la paz y tener gozo del Espíritu Santo. Este versículo que acabamos de leer dice que el reino de Dios consiste en practicar justicia, la paz y tener gozo en el Espíritu Santo. Y vamos a ver de qué forma y qué manera está relacionado precisamente a tener éxito en cuanto a la guerra espiritual de nivel 3, que es el de las emociones.
Somos seres emocionales, somos seres humanos, pero no solamente los seres humanos tenemos emociones, también lo tiene Dios, somos imagen de Él, pero también lo tienen los ángeles. Los ángeles tienen emociones, también lo tienen los espíritus, los demonios, los principados, las potestades. Prácticamente también el mundo animal en la tierra, muchos de ellos tienen emociones desarrolladas, y se nos es difícil pues también pensar de que ciertos animales que aparentemente no expresan físicamente con gestos su emoción, tal vez creamos nosotros que no tienen algún tipo de sentimientos, pero sí sabemos que gran parte del mundo animal expresan emociones y tienen sentimientos. Me atrevo a decir que también las plantas podrían eventualmente tener algún tipo de sentimiento. No sé si emoción, pues es algo que no es posible determinar científicamente. Pero nosotros los seres humanos somos seres emocionales. Es parte de nuestra personalidad. Ahora, sin embargo, las emociones te pueden matar. Las emociones te pueden matar, y es usada las emociones como parte de la guerra espiritual. Recuerden que gran parte de las enfermedades físicas son enfermedades psicosomáticas, y que los demonios aprovechan las debilidades físicas o las enfermedades para atacar al ser humano. Y no solamente eso, sino que generan o promueven las emociones, pero sin necesidad de que tengamos demonios. Aún así, aunque no se tengan demonios, es algo con lo cual los cristianos tenemos que lidiar. La parte emocional, o cualquier ser humano tiene que lidiar con esas áreas. Son más peligrosas que los pensamientos, aunque el mal pensamiento muchas veces puede ser la raíz de las malas emociones. Hay emociones buenas y hay emociones malas. Entonces tenemos que entrar en conciencia. Recuerde que cada nivel espiritual es un nivel de conciencia. Pasamos de la conciencia de nuestra inclinación carnal a la conciencia de nuestros pensamientos, de la conciencia de nuestros pensamientos a la conciencia entonces ahora de las emociones. Entonces hablamos entonces de emociones buenas y emociones malas, emociones que construyen, que edifican, que dan salud, y emociones que destruyen, que matan, que enferman. Les voy a mencionar algunas. Emociones buenas: el amor, el gozo, la paz, la felicidad, la alegría, la risa. Esas son emociones buenas, etcétera. Hay más emociones buenas. Usted podría hacer algún tipo de investigación y hacer una lista extensa de las emociones que son positivas o buenas. Pero también hay emociones que son malas, emociones que matan, que destruyen. Por ejemplo, la tristeza, el estrés, la ansiedad, el resentimiento, la soledad, la envidia, el dolor, la depresión, el egoísmo, el enojo, la ira, el odio, el miedo, el temor, los nervios, el afán, la culpa, la desesperación, etc. Estas son las emociones catalogadas como malas. Vamos a ver, algunas de ellas pues no son malas en función de su nivel de intensidad. Por ejemplo, el estrés. El estrés no necesariamente es mala si la intensidad del estrés es baja. El estrés nos puede ayudar más bien para tomar decisiones prontas y no decisiones tardías. El estrés nos podría motivar para superarnos, pero cierto nivel de estrés va a causar problemas serios y es pecado. Cuando hablamos de emociones buenas, estamos hablando de emociones que no se consideran pecado, y cuando hablamos de emociones malas, estamos hablando de emociones que destruyen, que matan, que son pecado. El resentimiento es otro de los que mencioné, que son emociones muy graves, porque de todas estas emociones malas, hay unas más graves que otras. Las más importantes, las que causan más daños, son el estrés, el resentimiento, la envidia, el dolor,
el enojo, el miedo y la culpa. Esas son las que causan más daño en la persona. Y son las que abren portales, abren puertas, y más que puertas son realmente portales las que se abren. Los sentimientos, es una gran cantidad de puertas las que se abren, porque un sentimiento trae a otro sentimiento generalmente, y hay una gran cantidad de situación mental y física y también espiritual que comienza a ocurrir cuando una persona permite que estas emociones malas se desarrollen en su vida. Veamos, por ejemplo, las consecuencias a nivel de salud. La ira y la hostilidad. La ira y la hostilidad causa hipertensión y enfermedades vasculares. El resentimiento, si usted tiene resentimiento, eso le causa a usted amargura, le va a causar falta de perdón, le va a causar odio a sí mismo, desórdenes autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, esclerosis múltiple. Si usted tiene, por ejemplo, ansiedad, que es otra emoción mala, eso le puede causar a usted síndrome de colon irritable, ataques de pánico por la ansiedad, prolapso de válvula mitral, eso es decir, fugas, de propensiones del corazón, tiene que ver con las válvulas del corazón, palpitaciones cardíacas. Si usted tiene, por ejemplo, un sentimiento o una emoción de ira reprimida, usted está enojado, tiene ira y no la ha expresado, se lo ha guardado, eso le genera a usted dolores de cabeza por tensión nerviosa, migrañas, dolor crónico de espalda, problemas de articulación temporomaxilar, fibromialgia. Ahora, no siempre es esto, ¿verdad? Puede haber otras causas, pero ira reprimida puede causar alguno de estos síntomas y algunas de estas enfermedades, porque todo eso se puede volver crónico y se puede volver enfermizo. El estrés es de los más graves, es de las emociones más malas, más malignas, cuando ya se sobrepasa el nivel y la intensidad y la duración del estrés. Casi siempre el estrés no nos va a ayudar, casi siempre, en la gran mayoría de los casos. Por ejemplo, el estrés va a producir problemas en diferentes áreas, problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales, problemas en el área de dolores de cabeza, en la parte de la piel, en el tracto genitourinario, en lo que es dolor del cuerpo en general, inflamación, problemas pulmonares y respiratorios y disminución inmunológica. Quiero que veamos estos puntos como ejemplos. Por ejemplo, veamos el estrés en el área de problemas cardiovasculares. ¿Qué es lo que causa? Causa hipertensión, causa palpitaciones, arritmias, mareos, prolapso de válvula mitral, contracciones ventriculares prematuras, o sea, latidos irregulares. Eso causa el estrés cuando ataca el área cardiovascular. Ahora, cuando el estrés también puede causar problemas en el área gastrointestinal. Por ejemplo, reflujos. Todo esto está comprobado que en la medicina, que esto es lo que sucede por medio del estrés. El estrés, por ejemplo, afecta y puede causar reflujo gastroesofágico. Tiene que ver con la parte del esófago. Úlceras, gastritis, acidez estomacal, indigestión, constipación, diarrea, irregularidades relacionadas al síndrome de colon irritable, enfermedad inflamatoria de los intestinos como el mal del Crohn, la colitis ulcerosa o el síndrome de colon permeable. De todo esto es causado por el estrés en el área gastrointestinal. El estrés también causa en el área de la cabeza migrañas, dolor de cabeza por tensional, dolor de cabeza de tensión. El estrés también causa en el área de la piel enfermedades tales como la psoriasis, el eczema, las urticarias, el acné. El estrés también causa en la parte del tracto genitourinario prostatitis crónica, es decir, infección en la próstata,
infecciones vaginales crónicas y recurrentes, micción frecuente, pérdida del impulso sexual e impotencia, infecciones urinarias frecuentes, niveles disminuidos de progesterona y testosterona. Eso causa el estrés cuando se manifiesta en el área genitourinario. O sea, tú puedes tener algún tipo de manifestación cuando el estrés ya ha atacado y comienza entonces a afectar el cuerpo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque el sistema inmunológico despierta al sentir estrés el cuerpo. El sistema inmunológico despierta y comienza a buscar dónde está la fuente del ataque y pues se equivoca creyendo que es algún área del cuerpo, y dependiendo de cuál decide quién está atacando equivocadamente, pues puede decidir por el tracto genitourinario, puede decidir por la piel, e inclusive puede causar obesidad, el estrés, o personas que se adelgazan demasiado, los extremos, obesidad o adelgazamiento extremo. Estrés, por ejemplo, en el área del dolor y la inflamación, dolor de espalda crónico, fibromialgia, síndrome de dolor crónico, tendonitis, síndrome de túnel carpiano, problemas de articulación temporomaxilar. El estrés, cuando se enfoca en el área, es decir, el sistema inmunológico cree que está en el área pulmonar el enemigo que está causando ese estrés, en el área pulmonar y respiratorio, entonces vienen los resfríos, la infección en los senos paranasales, el dolor de garganta, infecciones de oído crónicos o recurrentes, neumonía crónica o recurrente, el estrés, asma, broncoespasmos, dificultad para respirar, hiperventilación. Y por último, el estrés cuando pues el sistema inmunológico ataca la parte propiamente de la inmunidad. Entonces viene la fatiga crónica debido a la disminución inmunológica, debido a la baja de defensas, infecciones crónicas y recurrentes de todo tipo. Eso es todo solo hablando del estrés, y así cada una de las diferentes emociones malignas que hemos mencionado. Repito, las que son más devastadoras y pueden llevar a la muerte a una persona por todo lo que puede llegar a causar. Sería el estrés propiamente, el resentimiento, la envidia, el dolor, el enojo, el miedo, la culpa. Además de todos los demás, de todos los otros que ya mencioné desde el principio, como emociones malas. Entonces tú tienes que cuidarte de esto, porque no solamente es por el área de salud, sino porque son puertas, son pecados que se abren, y entonces los demonios entran a atacar, provocando mayores alteraciones emocionales en la persona y provocando que la enfermedad se desarrolle mucho más rápido de lo que normalmente pudiera provocar el sentimiento sin que hubiese una intención o una actividad en el mundo espiritual maligno. Pero supongamos que no existiesen demonios, supongamos que no existiesen actividades malignas. En forma natural el cuerpo va a reaccionar con estas enfermedades cuando nosotros participamos de alguno de los pecados, de las emociones malas que hemos estado hablando. Ahora, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? Porque es un nivel de guerra. Yo pude haber agarrado las emociones y meterlas como parte de los pensamientos para decir que el nivel de guerra es completamente del alma, pero no, son situaciones un poco diferentes. Yo diría que bastante diferentes. Una cosa es la guerra de los pensamientos, aunque está relacionado, y otra cosa es la guerra en el área emocional. Así como yo tengo que filtrar, tengo que dominar, tengo que administrar qué pensamientos voy a pensar y cuál voy a desechar, de igual forma debo estar consciente constantemente de cómo estoy yo en mis emociones, qué emociones estoy sintiendo, y si son emociones malas de las que hemos comentado, entonces bloquearlas, desecharlas, eliminarlas a través también del mismo mecanismo que hablamos en el nivel 2 de guerra espiritual, que es el dominio propio, un don que lo da el Espíritu Santo. Pero yo quiero aportar un poco más, además del dominio propio, quiero dar un poco más de luz, sobre todo en esta área, en cuanto a mi experiencia personal de cómo yo he podido vencer gran parte de todos estos
de todas estas situaciones emocionales. Al igual que los pensamientos pueden ser carnales, obviamente, porque el alma es carnal. Bueno, si no está conquistada por el Espíritu Santo, si hay poca palabra de Dios, si hay obediencia relativa, puede hacer la persona muy obediente, hay falta de madurez espiritual. Esa falta de madurez espiritual se va a manifestar en un problema que a nivel del alma, ya sea de los pensamientos o ya sea de las emociones o el corazón. Que el corazón tiene pensamientos y tiene emociones. Recordemos que el corazón es el alma, y eso lo vimos a nivel de la parte bíblica la semana pasada, yendo al hebreo. Vimos la raíz y lo que eso significaba. Debemos controlar entonces las emociones, debemos de permitirlas o bloquearlas o eliminarlas. Debemos estar conscientes de nuestras emociones para poder aplicarles el dominio y el control. O sea, hay que gestionar las emociones. Tenemos que ser gestores de nuestras propias emociones, de tal forma que no nos gobiernen las emociones. Hay cristianos que viven gobernados por las emociones, viven impulsados por las emociones. Podríamos hablar de personas emocionalistas. Cuando un cristiano es una persona emocionalista, es un cristiano catalogado como carnal. Y generalmente yo tengo una forma de decir un poquito tal vez grosera. Yo digo a veces que el infierno está lleno de cristianos emocionales. Porque, hermanos, es porque se peca. Porque se peca, y no solamente se peca, sino que el cristiano que no deja las emociones, que siempre las está permitiendo, implica un grado de carnalidad muy importante. Y ningún cristiano carnal va a poder ser prosperado en el mundo espiritual, porque está rechazando la palabra de Dios, no está teniendo relación con el Señor, no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Recuerden que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. No vamos a vivir así siendo guiados o dominados, no podemos vivir así, ¿no? Siendo guiados o dominados por las emociones. Necesitamos desarrollar la madurez emocional, que sería equivalente también a la madurez espiritual. 1 Pedro capítulo 5, del versículo 6 al 10, déjame leerlo en una versión la cual no pude anotar, pero usted lo puede tal vez buscar cuál versión es exactamente. Dice así, me gustó cómo se lee en esta versión: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. 1 Pedro capítulo 5, versículo del 6 al 10. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Muy bien, hermanos, ya con estos versículos que está acá nos está dando muchas claves de lo que podríamos hacer. Y pues esto estaría para una próxima ocasión, mucho más adelante, cuando hablemos de las rutinas de entrenamiento para este nivel número 3. Es decir, lo que tenemos que hacer para salir victoriosos en este nivel número 3. Lo dejo pospuesto, el análisis de este versículo. Nada más se lo comparto para que usted reciba fundamento. Jeremías 17:9, pues el Señor nos habla de que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces el hecho que alguien te dice, por ejemplo, escucha tu corazón y déjate llevar por lo que tu corazón te dice, bueno, podría ser una trampa, podría ser un peligro. Recuerda que tu corazón te puede engañar, y te puede engañar a nivel del pensamiento, te puede engañar a nivel de los sentimientos. Tienes que tener mucho cuidado. El fundamento para seguir al corazón está un poco difícil, porque si el corazón es carnal, si el alma es carnal, no debería estar siguiendo el corazón.
debería estar siguiendo el espíritu. Entonces tendrías que seguir el corazón más interior, y ir más allá del alma, sería el espíritu, es lo que tú tienes que seguir. Cuando le decimos a alguien, déjate guiar por la intuición de tu corazón, no es el alma, tiene que ser el espíritu, porque el alma te va a llevar a cometer muchísimos errores. ¿Cuántos hombres se han dejado llevar por la intuición de su corazón cuando ven a una chica o una mujer? ¿Cuántas mujeres se han dejado llevar por la intuición de su corazón cuando ven a un hombre y resulta que la intuición de su corazón los traiciona y pues siempre resulta en desastre en gran parte de las veces, porque el corazón no es engañoso y no necesariamente las emociones reflejan la inteligencia que deberá de tener una persona ni la sabiduría. Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es decir, cuídalo. Fíjate bien qué es lo que piensas, qué es lo que sientes y límpialo, cuídalo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mateo capítulo 22 versículo 37, la Biblia habla acerca también de las emociones y los pensamientos en cuanto a lo que es el alma, cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Yo pienso que aquí es más espíritu, porque dice más adelante: y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo capítulo 22 versículo 37. Entonces aquí están implicados los pensamientos, están implicados aquí las emociones o los sentimientos. Amemos al Señor con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, mente, voluntad, emociones, y con toda nuestra mente, con todos los pensamientos. Según de Timoteo capítulo 1 versículo 7, la palabra de Dios dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y el amor es uno de las emociones positivas que nos van a dar grandes dividendos, grandes resultados, que inclusive van a resolver gran parte de los problemas de las emociones malas o las emociones oscuras, las emociones que generan problemas mentales, problemas físicos y problemas espirituales. Nuestra vida espiritual nunca debe estar basada en nuestras emociones, nunca. No solamente la vida espiritual, si es que la vida natural, también humana, nunca debiera estar basada en las emociones. Cuídate mucho de las emociones. La persona sentimentalista es la persona que se deja llevar por ellas, es la persona que suben, de repente sus emociones están fuertes, al día siguiente están normales y padecen de subidas y bajadas muy fuertes. Esa sería una persona emocionalista. No sé si podríamos llamar a una persona bipolar o múltiples polos, aunque hay personas emocionalistas que no son bipolares. Es un peligro tener ese tipo de comportamiento que a veces pudiera ser aprendido o producto de traumas, y debe ser tratado adecuadamente, pues a través de una liberación y a través posiblemente de consejo pastoral, consejo de la palabra, estudio de la Biblia, adoración, guianza del Espíritu, a través de todo lo que hemos venido hablando hasta el día de hoy. Nuestra vida espiritual nunca debe estar basada en nuestras emociones. Las malas emociones suelen anular la fe y la convicción. Eso es cierto, ¿no? Las malas emociones, cualquiera de ellas, va a anular nuestras convicciones, va a anular nuestra fe. Vamos a comenzar a dudar de todo, vamos a comenzar a dudar de Dios, vamos a comenzar a dudar de la palabra de Dios. De repente, hace un año creíamos en Dios al 100% y de repente hoy ya no crees en Dios, ya te preguntas si realmente Dios existe o no existe, y debido a que estás pasando por situaciones críticas en la parte emocional, que te han golpeado, han generado dolor, han generado trauma en tu vida. De ahí viene también el concepto o el método de sanidad divina como un sistema de liberación. Bueno, es importante, sí, es importante si la persona no logra gestionar sus emociones. Si la persona, a través de la relación con Dios, a través de la guianza del Espíritu, a través del dominio propio, no logra gestionar sus emociones, entonces podríamos estar en una situación de un problema mental que tenga emocional, un problema
mental, emocional, que si la persona no se prestó para que Dios le ayudara, porque eso tiene que ver con que realmente la persona se deje guiar por Dios, por el Espíritu Santo, y haga todas las indicaciones que hemos dado en estos mensajes, entonces la persona podría estar necesitando ya una ayuda psicológica, y si el asunto está más grave, entonces podría estar ya necesitando ya una ayuda pues más allá de la psicología, que trata con los problemas mentales. Se me va en este momento el nombre, hermanos, ustedes lo saben muy bien, psiquiátrica, ¿okay? Una ayuda psiquiátrica. Muy bien, una persona sentimentalista es una persona que atrae a los demonios, abre portales. La persona sentimentalista o emocionalista, no la persona con emociones, porque todos somos seres humanos, no la persona con sentimientos, no, el sentimentalista o emocionalista, generalmente esta persona suele abrir no puertas, sino portales donde entran muchos demonios, muchísimos. Son como la miel a las moscas, una persona que tiene ese tipo de carácter, ese tipo de situación. Entonces debe depender mucho del Espíritu Santo, debe escuchar mucho los mensajes que he estado predicando desde el nivel número 1 de guerra espiritual, dominarlo, porque es la base para conquistar el nivel 2, ser efectivo en nivel 2. El nivel 2 también dominarlo y ponerlo en práctica, porque es la base para el nivel 3. Si tú no has vencido el nivel de guerra espiritual 2 y tratas de estar peleando en el nivel de guerra espiritual 3, vas a fallar muchas veces. Difícilmente vas a tener éxito en este nivel espiritual. Requieres ganar en buen porcentaje, no perfectamente, pero en buen porcentaje, el área de los pensamientos, el área de la mente, para que entonces tú mismo no te hagas el hueco en la tierra y te hundas tú mismo, te metas ahí en el hueco, para que tú mismo no te afectes. Si no superas el nivel espiritual número 2 de guerra, pues entonces tú mismo te vas a boicotear. Te vas a boicotear cuando quieras resolver el nivel de guerra que corresponde a la parte emocional. Ok, ¿cómo yo he hecho con la parte emocional? ¿Qué es lo que a mí a nivel práctico me ha servido? Bueno, todo lo que yo les he comentado hasta ahora, pero lo que yo más aprecio y lo que yo más busco es la práctica de la paz durante todo el día. Es decir, mantener mi estado emocional en paz, en tranquilidad. No es fácil cuando vienen los problemas, pero lucho para mantener la paz y no perderla. Y si he perdido la paz, recuperarla rápidamente. Si recordemos que si fallamos, le pedimos a Dios perdón por el desliz, por el pecado que ya hemos cometido, ya sea que gritamos y nos enojamos, porque la situación era difícil y no tuvimos el dominio suficiente, no tuvimos el don desarrollado suficiente, no lo hemos desarrollado por alguna razón, se nos fue de las manos, insultamos o gritamos y tenemos que pedir perdón lo más rápido posible. Esas cosas nos podrían traer restauración, sin embargo hay un daño hacia otros que deberías de ir a reparar. Entonces estamos hablando de perdonar entonces a las demás personas e ir a sanar las relaciones más máximas, si son relaciones que tienen que ver con la familia, con tus miembros familiares o los miembros también de la iglesia como hermanos en Cristo. Lo que me ha servido entonces a mí es practicar la paz durante todo el día para mantener una sobriedad en el área emocional, una sobriedad en el área sentimental. Salmo 34, versículo 14, aquí se da una recomendación y dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces yo he agarrado este versículo, el Espíritu Santo más bien me lo ha impreso en mi corazón y en mi mente, y para mí está muy claro que al buscar la paz y seguirla durante todo el día, yo me guardaré mi corazón de que los sentimientos puedan atrapar o controlar para causar daño y entrada
a nivel de la maldad, a nivel de espíritus malignos y problemas que eventualmente se van a reflejar en el cuerpo a través de diversas enfermedades. Entonces, generalmente, pues una persona sana nos va a hablar de que su mente está sana. Como dice el dicho, mente sana, cuerpo sano. Y no podemos tener cuerpo sano por más alimentación buena que le demos al cuerpo, por más ejercicio que le demos al cuerpo. No podemos chinear el cuerpo creyendo que con eso va a estar sano el cuerpo. Si la mente está corrupta, si la mente está mal a nivel de los pensamientos y a nivel de la parte emocional. Entonces busca la paz y síguela constantemente, todo el día. ¿Qué hago yo entonces para buscar la paz durante todo el día? Eso es una de las recomendaciones más importantes que yo le doy a todos los que me están escuchando. Bueno, hermanos, no estar alterado, no estar en momentos de alteración. Por ejemplo, si tú estás escuchando radio durante todo el día, aún radio, emisoras cristianas, aún que sean cristianas, hoy hay mucha música que no es del agrado de Dios en las emisoras cristianas. Hay mucha música que se canta que está incorrecta también. Y hay mucho despertar emocional, de carnal, en las mismas emisoras. Y además de eso, tú estás al tanto de una u otra cosa que se vaya diciendo. Pero si pasas en exceso escuchando, te pudiera afectar en la parte de la tranquilidad, de la sobriedad de tu corazón, de tu alma, de tus pensamientos, tus emociones. Yo he preferido, porque yo no he sentido paz cuando he escuchado generalmente, perdonen hermanos, gran parte de las emisoras cristianas a mí no me generan paz, a mí no me edifican ni me dan paz. Yo tengo que quitar las emisoras, quitarlas. Y prefiero el silencio. En mi caso personal, prefiero el silencio. Prefiero la paz de un bosque, la paz que la naturaleza me puede dar, que es de Dios, a través de lo que el Señor ha hecho. Si vamos a ver televisión, que también altera los sentidos, a través de los ojos y a través también del oído, entonces, ¿qué es lo que tú estás viendo? Entonces, si tú estás viendo cosas que te están diciendo cosas que no son adecuadas y más si tú eres sensible en la parte emocional y comienzas a ver una película de exorcismo, una película de miedo, de terror, inclusive hasta películas de acción, pero que sobresalta el corazón y lo altera, pudiera ser no adecuado, muy seguramente. Entonces también hay que quitar ese tipo de cosas, ¿no? Si salió una película de terror y la cual es muy taquillera, no dirás, si eres cristiano, no dirás ir a ver una película de terror, porque te estás exponiendo en tu área mental, en tu área emocional. Así que constantemente estoy siguiendo la paz durante todo el día. Casi no pongo la radio. Si de repente hay algo que me llama la atención, la dejo por un momento, pero no pasa de 15 minutos, apago la radio. Voy conduciendo, prefiero el silencio, estar hablando con Dios, estar en la presencia de Dios, estar oyendo al Espíritu Santo, estar conversando con Dios, ponerle atención a la familia, a la esposa, a los hijos, no permitir gritos, no darse a los gritos, no estar gritando por gritar, tenerlo por costumbre, eso genera falta de paz. Hay formas de ser que complican la situación, ¿verdad? Y uno mismo puede complicar y puede ser un portador de alteraciones de emociones. Entonces uno tiene que fijarse bien qué es lo que uno está haciendo para no estar promoviendo la paz dentro de la casa. Y pues uno tiene que entender de que muchas veces también fallamos con nuestro carácter, con nuestra personalidad, que todavía esas áreas que todavía no están tratadas por el Espíritu Santo, donde generamos en nuestra casa pues un aire espeso, donde no es el Espíritu Santo, es la carne,
la que ha estado manifestándose allí, y si uno ha estado promoviendo eso, pues cambiar de actitud inmediatamente, y cambiar de actitud, más cuando te lo dicen, ¿no? Fíjate bien cómo interaccionan las demás personas contigo. Posiblemente tú estás hablando en un tono muy fuerte, en un tono que no ayuda a tranquilizar a nadie, sino que más bien es un tono ofensivo, es un tono agresivo, y eso podría ser un problema. En mi caso, pues yo he tenido que trabajar mucho en esas áreas, y sigo trabajando todavía. Entonces hay que buscar la paz constantemente. El silencio es básico para esto, y estar en silencio en la presencia de Dios. Dios es un Dios que le encanta compartir con nosotros en medio del silencio. La voz del Espíritu Santo se escucha en medio del silencio. Si hay bulla, no hay forma que el Espíritu Santo nos pueda hablar en medio de la bulla, en medio del entretenimiento. Cuídate entonces de qué forma tú te entretienes. Si te entretienes de tal manera que tus emociones se alteran a través de algo que comas, a través de algo que tomes, ni hablar, porque si tomas un poco de alcohol altera tus emociones, y a través de tus sentidos, cuida todas esas áreas que te puedan quitar el centro, que te puedan quitar la sobriedad. Te busca la paz todo el día y síguela todo el día, absolutamente todo el día, siempre en paz, siempre en paz. Cuando vas a ver televisión, estás en paz. No te excedas, de un tiempo donde ya sabes que el Espíritu Santo te está diciendo no. Ya te sientes incómodo. El Espíritu Santo te está hablando de que ya deja de ver eso. No estés con noticias todo el día. Hay personas que les gustan los noticieros de la radio y están todos los días con la radio, encienden la televisión y siempre son noticieros televisivos, y están entonces alterados en su alma, y eso genera gran cantidad de situaciones y enfermedades que la persona no se está dando cuenta. Está siendo muy ignorante y también ingenuo de lo que le está pasando en su área de los pensamientos y las emociones. Cuidemos entonces el área emocional, porque es el nivel de guerra espiritual 3 que tenemos que nosotros guerrear. ¿Cómo guerreamos? Manteniendo las bases adecuadas en los niveles anteriores, andando en el Espíritu, usando el dominio propio y practicando la paz constantemente todo el día, para que estemos siempre sobrios en Dios, en Jesucristo, y que entonces nuestras emociones no nos estén dominando y no nos estén controlando. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Domine sus emociones. Hay palabra para esto, hay poder de Dios. Está el mover del Espíritu Santo que le hace a usted exitoso en todos estos desafíos, porque todo esto en nivel 1, 2 y 3 lo que está haciendo en esta guerra es cambiándole a usted el carácter, para que usted se parezca cada vez más al carácter de Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en este día, en esta mañana. Te pido, Señor, que modeles nuestras vidas, y te entregamos a ti, Señor, todo problema, situación de enojo, de sentimientos alterados, toda situación donde pues no hemos estado apercibidos o conscientes. Hemos permitido, por ejemplo, la tristeza en nuestra vida. Hemos permitido el estrés. No nos hemos dado cuenta que son cosas que debemos de manejarlas, controlarlas, sacarlas, echarlas fuera, no permitirlas. Nos ha llegado la ansiedad y simplemente dejamos que la ansiedad prosiga en nuestra vida. Perdónanos por eso, porque es pecado. Es pecado estar triste, es pecado estar con ansiedad, es pecado tener resentimiento. Lo hemos permitido y ha ido avanzando el resentimiento, provocando en mi vida dolores musculares, dolores en las arterias, inflamaciones del cuerpo, enfermedades crónicas. Tal vez he permitido la envidia, he envidiado y lo he dejado. He dejado que ese sentimiento haga asidero en mi corazón.
Tal vez he permitido la depresión, tal vez he permitido el egoísmo, o has permitido tal vez el enojo, te has enojado y no te arrepentiste, no pidiste perdón, no resolviste y el enojo se quedó allí y en otro momento te volviste a enojar y acumuló más, ese enojo se hace cada vez más grande. La ira, de igual forma, si has permitido la ira, el odio, si has permitido el miedo, has tenido miedo de algo y lo viste natural y lo permitiste y ese miedo fue aumentando. Has tenido temor, nervios, afán, culpa. Te culpas de muchas cosas que suceden en otros y en tu vida personal. Tienes baja autoestima y te estás culpando constantemente. Eso también es pecado. Nos arrepentimos de todo esto, Señor, de estar desesperados también, tener un sentimiento de desesperación, tener un sentimiento de falta de paz. Nos arrepentimos por todos estos pecados, Señor. Todos estos pecados, Señor. Grosería, enfados, mal carácter. Todo esto, Señor Dios, que son asuntos emocionales de la personalidad del yo. Nos arrepentimos, te pedimos perdón, Señor. Y echamos fuera todo demonio relacionado a cada uno de estos sentimientos. Demonios que entraron a través de estas puertas que abrimos. En este momento lo echamos fuera, lo expulsamos en el nombre de Jesús y le decimos a la tristeza, a ese espíritu, fuera en el nombre de Jesús, fuera de nuestra vida, fuera de nuestra mente, fuera de nuestro corazón. Le decimos al estrés, a ese sentimiento, fuera en el nombre de Jesús. Decido confiar en Dios, decido establecer a Dios como mi castillo fuerte, como mi escondedero, como mi ayudador. Y así que echo fuera también la ansiedad, echo fuera el resentimiento, echo fuera la soledad. Porque Dios está conmigo, no estoy solo. Tengo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y tengo personas, tengo hermanos en Cristo también que me aman. Así que echo fuera toda soledad, echo fuera toda envidia, todo sentimiento de envidia, todo sentimiento de dolor, amargura, depresión, egoísmo. Echo fuera todo sentimiento de enojo, toda emoción de odio, de temor, de nervios, de afán, toda emoción de culpa, desesperación. En el nombre de Jesús, fuera todos. Todos se van de mi vida. Renuncio a todos ellos. Pido perdón por si he cometido un pecado en todos estos que he mencionado. Renuncio a todos ellos y acepto de parte de Dios el amor, que es fruto del Espíritu, el gozo, que es fruto del Espíritu, la paz, que es parte del reino de Dios, la alegría, la felicidad de estar en Cristo. Y decido ser feliz, decido reír, decido ver lo bueno y no lo malo, decido ver la mano de Dios y no la mano de mi enemigo contrario, que me es contrario a mí. Decido ver lo que Dios ha hecho conmigo, decido ver las maravillas de Dios, decido ver las obras de Dios, decido ver el plan de Dios para mí, decido ver el sacrificio que Dios hizo por mí y cuánto Él me valora, que tanto así que valgo la sangre del Hijo de Dios. Decido ver lo bueno que es Dios, su misericordia, su aprecio, su bondad y su propósito para conmigo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Repase este mensaje, aplíquelo a su vida y yo sé que usted va a cambiar completamente. Ya con estos 3 niveles de guerra espiritual, su vida va a dar un vuelco, un cambio de 360 grados. Estoy completamente seguro que usted se aplica los principios de los cuales hemos estado hablando en estos 3 niveles. Su vida cambiará drásticamente y usted será una persona feliz en Cristo, con propósito, con un plan concreto que usted va a entender y va a conocer a través del Espíritu Santo. Y usted va a poder comenzar a bendecir a otros y pues ser bendecido por Dios y no estar con obstáculos en el desarrollo de su vida espiritual y en el desarrollo de su vida cristiana. Dios me los bendiga, hermanos, y pues muchas bendiciones a todos.